Hola, mi nombre es Camilo Martínez Zambrana. Bienvenido al podcast Café Más Data, un podcast donde hablamos sobre cómo los datos influyen en nuestra vida y cómo son utilizados para solucionar problemáticas y situaciones de la vida. Para esto nosotros hablamos con expertos, profesionales y académicos que trabajan en distintos rubros de la industria, de la ciencia, de la tecnología y también de la sociedad. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Este podcast es posible gracias al patrocinio y la colaboración del Magíster en Ciencia de Datos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también de la colaboración de Red Panda Lab. En este episodio vamos a hablar sobre el contexto de la ciencia de datos en América Latina y también vamos a tener el gusto de conversar con excepcionales profesionales y académicos que nos van a hablar también sobre sus principales líneas de investigación y estaremos desarrollando una plática amena en la que queremos que ustedes también participen. Nuestros invitados son el profesor Manuel Sánchez y la profesora Tamara Cucumides. Ahorita se los vamos a presentar y les vamos a compartir un poco sobre el perfil de ellos, que en sí el perfil de ellos cabría para hacer un podcast y hablar de lo interesante que son sus investigaciones y su carrera como académicos. Y ahorita, bueno, se los vamos a presentar. Pero primero, buenos días y buenas noches, profesores. Hola Camilo. Un gusto Hola tenerlos. Camilo. Hola, un gusto Hola. tenerlos con nosotros. Bueno, les voy a hablar un poco sobre Tamara. Tamara Cucumides es subdirectora y profesora del Magíster en Ciencia de Datos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es ingeniera civil matemática y computacional y magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ciencias de la Computación de la misma universidad y actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Antwerp en Bélgica. Su investigación se sitúa en la intersección entre bases de datos y Machine Learning con foco en Graph Learning. Ha publicado en conferencias internacionales de primer nivel y recibió el Best Paper Honorable Mention en la conferencia Learning on Graph, que ya nos va a hablar un poco de qué se trata esto de los grafos, para los que ya desde ahorita se estén preguntando qué es todo esto. También déjenme presentarles a Manuel Sánchez, quien es especialista en matemática aplicada, con foco en análisis numérico y computación científica, dedicado al desarrollo de métodos computacionales de alta precisión para problemas complejos en física e ingeniería. El profesor Manuel es profesor del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Magíster en Ciencia de Datos de la misma universidad programa del que vamos a estar hablando también. Se formó como ingeniero civil matemático en la Universidad de Concepción en Chile y obtuvo su magíster y PhD en matemáticas aplicadas en la Universidad de Brown en Estados Unidos. Bienvenido y bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Feliz acá de estar y de poder conversar acerca de el estado de la ciencia de datos en América Latina, de mi investigación y también del programa del cual somos parte con Manuel. Muchas gracias Camilo. Sí, muy feliz de participar acá, de traer a esta discusión nuestras perspectivas como académicos. No, un gusto para nosotros y creo que también es relevante mencionar de que este esfuerzo del Magíster de Ciencia de Datos de la Pontificia Universidad Católica de Chile busca aportar a la comunidad y desarrollar los espacios donde se habla de datos, de ciencia de datos y buscar de qué manera sumamos más voces para aportar a este sector. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre el contexto y dónde está América Latina en términos de ciencia de datos, porque América Latina como región es, bueno, desafiante y también tiene muchísimas oportunidades en distintos sectores de la ciencia. Quisiéramos iniciar con una pregunta que va: ¿dónde ustedes ven la ciencia de datos ahorita en América Latina? Ya voy a partir yo comentando. Yo creo que depende mucho de uno dónde esté mirando el nivel de avance o de qué tan madura está la ciencia de datos hoy en América Latina. Por ejemplo, si vemos el ejemplo del Centro de Investigación de Inteligencia Artificial, el CENIA, en Chile, vemos que tenemos publicaciones y que tienen publicaciones
en las conferencias de primer nivel. Entonces están totalmente a la vanguardia de lo que se está haciendo en nivel de investigación respecto a, digamos, al resto del mundo. También creo que hay empresas, sobre todo las que sean más internacionales, que también tienen un avance y un nivel de maduración de tanto la digitalización y más adelante de aplicar ciencia de datos a sus procesos, también bastante madura, pero sin ir más lejos, estoy muy segura que en Chile sé qué pasa, quizás en otros países también lo mismo, por ejemplo, el sistema público todavía se queda bastante atrás, siendo que tenemos los profesionales, tenemos, digamos, la investigación, pero hay ciertos procesos y bueno, tanto el sistema público puede que esté mucho más atrás. No estoy diciendo que todas las áreas, pero por ejemplo el área de la salud en Chile, el tema de la digitalización ha sido un problema y claro, si no está resuelto el tema de la digitalización, después ya cualquier aplicación más adelante queda un poco coja, pero también otras empresas que no se han subido al bote, digamos, en el momento donde fue y que todavía quedan cojas. Entonces yo creo que dependiendo de dónde se le mire, uno puede hallar empresas o organizaciones que están súper avanzadas en lo que es ciencia de datos y otras que están en una etapa muy inicial o ni siquiera la han inicializado porque ni siquiera el problema de la digitalización lo tienen resuelto. Entonces, no sé ahí si Manuel está de acuerdo. Sí, estoy súper de acuerdo con ese análisis. Ahora sí veo mucho entusiasmo en la industria, en el sector público. El sector público, al menos acá en Chile, también entiendo que en Colombia, en Argentina, en Paraguay, ¿cierto? Está interesado claramente en invertir en profesionales que estén haciendo ciencia de datos o en invertir en profesionales para que se eduquen en ciencia de datos. Entonces, Mm. en la universidad lo vemos claramente con nuestros proyectos de ingeniería matemática, con nuestros proyectos de la licenciatura en ciencia de datos, ¿cierto? El cual vienen empresas, ¿cierto? Y presentan problemáticas para que nuestros estudiantes desarrollen alguna tecnología que les pueda servir. Y es clara la intención de que quieren, digamos, ser parte de alguna tecnología nueva, una mirada nueva que involucre los datos que ellos tienen, que están guardados en sus servidores. Eso también va de la mano, ¿cierto? Con en la academia a nivel de región, ¿cierto? Como han aparecido nuevos programas, tanto de licenciatura como el magíster, como en nuestro magíster, ¿cierto? En ciencia de datos, como también como eh, el Estado, digamos, o distintos gobiernos, ¿cierto? La parte pública está interesada, como por ejemplo nos pasó a nosotros con el Banco Central de Paraguay, entiendo que es el nombre correcto, que se interesó en hacer un diplomado con nosotros, donde nosotros Mm. podamos educar, podamos entregar herramientas a trabajadores de esa institución. Entonces veo, obviamente hay un crecimiento. Sí creo que hay un pequeño desfase. Creo que todo esto pasó quizá 2 años atrás en Estados Unidos, en Europa, donde aparecieron las primeras carreras, pero algo que la región se está haciendo cargo y que está avanzando. Tal como decía Tamara, hay muchos profesionales académicos que están yendo, como Tamara, obviamente, a conferencias de renombre y que están empujando en esa dirección. Como la región, como desde su óptica para la solución de problemas, tomando en cuenta el contexto que tenemos diverso, ¿cómo creen ustedes que esa experiencia que tiene América Latina, ese enfoque territorial, cómo lo ven ustedes eso plasmado en la forma de solucionar problemas basados en datos, de ciencia de datos, de machine learning? A mí, si puedo comenzar, a mí me parece que eh, no sé si es una característica de América Latina, pero sí estamos en una situación donde tenemos menos recursos comparados con algunos países de Asia, con algunos países de Estados Unidos, perdón, de Europa o Estados Unidos o Canadá, ¿cierto? Eh, entonces, de alguna forma, el ingenio, de alguna forma, el buscar, el tener la experiencia de algunos ciertos negocios, algunas ciertas situaciones nos llevan a buscar soluciones distintas. Y creo Ujú. que hay muchos ejemplos de esto. Creo que la ciencia de datos o el adquirir herramientas de ciencia de datos, habilidades, es
agregar algo más, digamos, a la experiencia que tiene cada uno de América Latina. Y así hay distintos proyectos que se han llevado a cabo en Senia, por ejemplo, con particularidades de América Latina y también dentro de nuestros mismos estudiantes que buscan abordar problemáticas que pasan en este lado del mundo, ¿cierto? Y no en otras partes. ¿Cómo se ha desarrollado esa colaboración entre academia, sector privado y sector público? Y también cuáles son los retos que hay? ¿Cómo se le dice, verdad, a los pues, tomadores de decisión, tanto en privado y público, que esta investigación que nació desde la academia puede ser útil en tu sector? ¿Verdad? ¿Cuáles son los desafíos para que ellos también estén convencidos que desde la academia se están desarrollando iniciativas que pueden tener impactos relevantes en la sociedad? Yo creo que ahí un poco haciendo el nexo con lo que comentaba Manuel, por esa misma razón es precisamente importante que haya una academia que sea activa también en Latinoamérica y con investigadores que son conscientes, ¿cierto?, de las limitantes y de los recursos de repente que hay en los sectores, tanto público como privado. O sea, pasa incluso en términos de investigación que uno cuando es parte de un centro de investigación más pequeño, incluso el acceso como a recursos computacionales, es distinto. Entonces, el tipo de soluciones que se pueden generar para un mismo problema van a variar bastante dependiendo, digamos, del contexto en el que esté, no simplemente, no tanto de repente en el ambiente público o privado, pero sino también precisamente en la academia. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, crear o tener esta academia o investigación aplicada y también contextualizada en el contexto de América Latina, nos crea y da pie, digamos, para que el paso sea bastante más natural, ¿cierto? Desde lo que es la investigación a lo que es la industria, porque están conectadas. A lo que voy, en términos súper sencillos, no se va a proponer una solución que sea computacionalmente ridícula en términos de costo, para un problema para el que se sabe que, no sé, el ente público no tiene esa cantidad de recursos para esa Ujú. solución. Entonces, y creo que al menos en Chile, los centros de investigación en lo general tienen departamentos en los que hacen proyectos junto con la industria. Entonces, es una relación bastante simbiótica donde ambos se alimentan entre ellos. Ujú, Y si puedo complementar eso, creo que hoy en día, o en en esta época, ¿cierto? La conexión entre academia e industria está más cercana que nunca. Y creo que es básicamente porque es mucho más fácil ahora decirle al sector privado, ¿cierto? A la industria, tú tienes todos estos datos, acá hay un ejemplo de todo, de las cosas que puedes hacer con todos estos datos. Creo que eso es mucho más cercano que nunca en la historia, al menos desde el punto de vista de la academia. Creo que eh, eh, académicos, ¿cierto?, de ingeniería, de matemáticas, de estadística, ¿cierto?, de ciencia de la computación, hoy tienen en cuenta más que nunca problemas aplicados dentro de su investigación. ujú. ¿Y dónde creen ustedes que se va a marcar la tendencia de la investigación en ciencia de datos de la región? ¿Dónde creen que hacia dónde se está yendo ese camino de investigación o qué es lo que perciben ahorita, que son los sectores que están más interesados en implementar y en desarrollar investigación sobre este tema y hacia dónde creen ustedes que va a avanzar desde Latinoamérica? Si puedo comenzar yo, no sé si todos, pero al menos los que claramente son más cercanos a mi experiencia son, primero, la ingeniería y sobre todo la ingeniería en minería, que es muy relevante en Chile. Es una industria que está tratando de atraer más talentos con conocimiento de ciencia de datos, al menos en Chile. Y seguramente no tengo los datos con certeza, pero estoy seguro que también está pasando en Perú, que también está pasando con Argentina, en la industria relacionada al litio. Y en Brasil lo mismo está pasando, pero con el petróleo. ¿Ok? Todas estas industrias que eran clásicas de ingeniería dura, hoy necesitan de profesionales expertos
en ciencia de datos, en inteligencia artificial, que ayuden a acelerar procesos, a generar soluciones más rápidas, a generar soluciones más robustas. Y el otro que veo claramente que es la investigación quizás en astronomía. Creo que la investigación en astronomía con procesamiento de imágenes ha ido empujando estas fronteras, digamos, respecto a nuevos algoritmos para analizar imágenes, para hacer super resolución, etcétera. Creo que estas dos industrias, al menos, que son súper relevantes en Chile, van a marcar un poco hacia dónde se está moviendo. ¿Qué Ujú. piensas tú, Tamara? Porque seguramente hay otras que tú tienes consideradas. Sí, bueno, actualmente no estoy viviendo en Latinoamérica, pero de todas maneras que hay otras, han habido otras iniciativas, digamos, de áreas como transporte o como seguridad también, que está muy en boca, digamos, hoy en día en bastantes países de Latinoamérica, y de cómo inyectar, digamos, inteligencia artificial o machine learning en general a los procesos de seguridad de los países, que es algo que de nuevo es políticamente está moviendo bastante la aguja en los países de América Latina. ¿Pueden identificar alguna ventaja? Yo creo que la región o tiene que ver con las distintas, eh, o las distintas características de la región, ¿cierto? O de los países en particular. Eh, Obviamente, si Chile se convierte en un líder en la industria minera, obviamente eso va a generar que se invierta más dinero en esa dirección, que haya más aplicaciones que salen de este tipo de industria, por poner un ejemplo, ¿no? Creo que ese tipo de particularidades hacen que se empuje más en distintas direcciones y que pueden potenciar la región desde esa perspectiva. Yo también creo que al haber como un poco adoptado un poquito más tarde todo esto de la ciencia de datos, también la diversidad de profesionales que han ido reconectando, redirigiendo su carrera hacia la ciencia de datos, la hace que el aspecto que es multidisciplinario, digamos, en sí mismo, pero la hace que sea aún más multidisciplinario en el contexto latinoamericano. ¿Por qué? Porque recién ahora, hace algunos años, han ido apareciendo como programas de estudio, programas que son centrados precisamente en la ciencia de datos. Entonces, si uno ve quienes se están dedicando hoy día a la ciencia de datos, por lo general no es gente cuya formación era de cientista de datos, porque ni siquiera existían esos programas antiguamente, ¿cierto? Entonces, eso le da como el enfoque que, de nuevo, de por sí es multidisciplinario, se vive, digamos, 100% en Latinoamérica porque la necesidad de estos profesionales y de que no existían, entonces de que fue gente que fue enmendando su carrera hacia eso, la hace que hayan traído también la visión desde lo que habían estudiado antes, sea economía, sea, no sé, leyes, etcétera, y que empezaron a aprender acerca de estas técnicas, pero que venían también con todo lo que habían aprendido antes y cómo esas cosas se fueron incorporando y se incorporan hasta el día de hoy en su quehacer profesional. Nosotros lo vemos mucho en el magíster, donde además de estudiantes de ingeniería o de ciencia de la computación, recibimos personas con distintas formaciones anteriores, desde, de nuevo, mencionando los economistas, diseñadores, médicos, etcétera. Entonces, yo creo que eso también, y el habernos subido al bote un poco más tarde, nos dio como esa ventaja de tener un pool profesional que es mucho más diverso. Ahora que menciona el magíster, me gustaría consultarles sobre cuál es el aporte del programa que ustedes ven para la región y cómo ha sido la experiencia hasta ahora del magíster en términos de los estudiantes y las estudiantes que se han integrado. ¿Cómo han visto eso, verdad? ¿Cómo han visto el escenario del magíster? Sí, el escenario del magíster, y qué bueno que lo mencionó Tamara recién, porque algo que nos tiene súper sorprendidos quizá, súper satisfechos, súper expectantes acerca de cómo esto va a avanzar. Como tú dices, ¿cierto? El magíster ha sido un lugar, el magíster en ciencia de datos ha sido un lugar donde
muchos estudiantes profesionales, ¿cierto? Profesionales de distintos ámbitos han encontrado este lugar de reunirse, de aprender, de desarrollar ideas, ¿cierto? Que vienen desde su sector, el cual ha sido realmente increíble. Creo que bueno, hemos tenido actividades presenciales en la universidad, donde hemos sido testigos incluso más directos de cómo esto ha potenciado, creo yo, a los profesionales, a nuestros estudiantes. Creo que sin lugar a dudas han salido potenciados después de su paso por el magíster con nuevas ideas y además con muchos contactos en la región. Y creo que ha sido muy satisfactorio, al menos para nosotros como director y subdirectora del magíster, ha sido muy, muy satisfactorio. Y creemos que esto, bueno, primero es posible, ¿cierto? Porque estamos en una región multicultural, pero que compartimos un idioma, ¿cierto? Y nos hace de alguna forma conectarnos y el tener este espacio para converger y aprender juntos. ¿Ok? Creo que esto puede potenciar mucho la ciencia de datos, como conectando con tu pregunta anterior, Camilo. Estamos muy satisfechos, muy expectantes, como dije anteriormente, por cómo se va a desarrollar y por las nuevas generaciones que vienen y que esperamos se conecten con sus compañeros, pero también con la gente que pasó por el magíster. Sí, yo creo que ha sido súper gratificante. Ya han pasado algunos años desde que empezamos, y de ir viendo cómo se han ido consolidando, cómo nosotros, digamos, los acompañamos desde las postulaciones, desde que vemos sus cartas de motivación, hasta que los vemos luego haciendo proyectos aplicados de ciencia de datos. Entonces uno ve digamos, el proceso completo desde, hoy quiero entrar a este programa porque me interesa aprender esto para aplicarlo en mi trabajo, y uno ve al final cómo con sus proyectos de graduación ya lograron esa aplicación que tanto anhelaban al principio y era la razón por la cual querían ingresar al programa. Entonces, verlo de manera completa, y de nuevo son personas que no necesariamente estaban familiarizadas del todo con el ambiente ni siquiera de la computación. ¿Ya? Entonces hay gente que aprendió a programar muchas veces de manera autodidacta, y verlos al final realizando un proyecto de principio a fin, un proyecto de ciencia de datos y teniendo sus resultados y todo, es súper gratificante, y creo que es súper relevante porque se necesita eso, y para poder como región, digamos, impulsar la economía, por ejemplo, necesitamos tener soluciones que estén a la altura de lo que se está pidiendo, digamos, a nivel global, y una de las cosas necesarias hoy en día es tener la optimización de los procesos, muchas veces basado en datos, y ahí el machine learning y la ciencia de datos es crucial. Y ahí hay algo como también relevante de cómo la comunidad puede aportar, ¿verdad? Y cómo se puede fortalecer la comunidad de ciencia y de datos en América Latina. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Qué tan relevante ven que se creen iniciativas o se creen posibilidades de acercamiento con de distintos perfiles, experiencias de distintos países de la región? ¿Cómo creen que esto puede beneficiar a la ciencia de datos, la creación de comunidades? Yo creo que cómo esto beneficia a la ciencia de datos, creo que el ejemplo de nuestros proyectos es realmente cómo impacta esto, porque nuestros proyectos de actividad final de graduación, ¿cierto? Son proyectos grupales, donde tres estudios, donde se puede dar el caso, como es la mayoría de los casos, un estudiante de Colombia, un estudiante de Argentina y un estudiante de Chile que viene de ciencia de la computación, que viene de ciencias políticas o economía, que viene de ciencia de la salud, pueden converger y realizar un proyecto en común con distintas perspectivas Mm. de sus carreras, pero con distintas perspectivas también desde sus países. Creo que el realizar este tipo de proyectos, este tipo de desafíos, es como veo que puede aportar a la ciencia de datos, con aplicaciones reales de proyectos que son reales, que vienen, digamos, desde los mismos estudiantes. No, no sé si opinan lo mismo, Tamara. Sí, de todas maneras, y creo también que el tener un programa que se dicte en español y con profesores, digamos, que están a la vanguardia, de nuevo, que están publicando continuamente y todo eso, entonces traer todo ese conocimiento que normalmente está en otro idioma, en particular en inglés, traerlo al español y ofrecerlo
a la región, que creo que es súper valioso y que le agrega y democratiza un poco todo este conocimiento hacia Latinoamérica, ¿cierto? Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a cerrar ahorita un poco de esta conversación sobre América Latina y ahorita ya nos vamos a encauzar sobre las líneas de investigación de Tamara. Nos gustaría consultarte, Tamara, cuál es tu línea de investigación, hacia dónde enfocas tus esfuerzos de investigación y sobre eso vamos a ir desarrollando esta segunda etapa del podcast donde vamos a consultarte las aplicaciones prácticas de esta investigación, cuáles han sido los principales resultados de tus esfuerzos de investigación, entre otras cosas. Así que quisiéramos iniciar con hacia dónde vos investigás, qué haces en la investigación, cuáles son los temas que te inquietan como académica. Súper. Bueno, yendo un poquito hacia atrás temporalmente, yo hice mi magíster ahí en la universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Inicialmente, las temáticas en las que estaba interesada tenían que ver más con la parte teórica, ¿cierto? Con ciencia de la computación, en particular con bases de datos, más preguntas teóricas del desarrollo de algoritmos, de preguntas de complejidad, etcétera. Particularmente trabajé en bases de datos relacionales, digamos como las tablas de SQL que todos conocemos, pero también en base de datos de grafo. Ya ese fue, ha sido uno de los objetos que creo que se ha mantenido constante en mi corta todavía carrera académica. Lo que se ha mantenido constante es esta estructura de datos como lo son los grafos. Y entonces eso fue en mi magíster. Luego empezamos y de nuevo, por el boom también en la academia de la inteligencia artificial, de machine learning, empezamos a intentar encontrar intersecciones, ¿cierto? Entre lo que conocíamos de bases de datos de grafo, con aplicaciones de machine learning. Entonces ahí en particular, y esto ha sido lo que me he dedicado el último año, ha sido en cómo lo que sabemos de aprendizaje sobre grafos nos va a servir en aprendizaje sobre tablas. Ya, acá el paradigma es algo que todos conocemos, ¿cierto? La tabla, la típica tablita del Excel o la base relacional de SQL, que es una estructura de datos con la que todos estamos familiarizados y es la que se usa creo que la última estadística que vi fue más de un 85-90% de los datos están hoy día estructurados como tablas, ya sea, de nuevo, tablas solas o tablas relacionales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en términos de qué es lo que va apareciendo, de la inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, ahora los GPT, procesamiento de texto, parece que nos hemos estado olvidando un poco de las tablas, ¿ya? Entonces, han ido apareciendo ciertas tendencias nuevas, una de las cuales son los transformers o las Graph Neural Network. Entonces, hay como ciertas iniciativas que buscan traer o aplicar estas técnicas a las tablas. Pero lo que pasa es que la tabla es una tabla o es un conjunto de tablas. Entonces, han habido, o está como la tendencia de decir, mira, ¿cómo tomo la tabla? La manipulo un poco porque yo quiero usar estas técnicas, las quiero usar en las tablas. ¿Por qué? Porque ya me cansé, no sé, del árbol de decisión, me cansé del SVM, me cansé de la regresión. Quiero ver si es que puedo traer todas estas nuevas técnicas y si puedo como generar más valor en las tablas. Entonces han aparecido esas tendencias que imponen cierta estructura en las tablas, sea, de nuevo, una tabla sola o la base de datos relacional. Entonces, ¿cómo aplico un transformer a una base de datos relacional? ¿Cómo aplico una Graph Neural Network a una base de datos relacional? Y si eso me supone o no una ganancia. Entonces, un poco ahí es donde estamos investigando actualmente. Eh, Dado de lo que sabemos de bases de datos, dado lo que sabemos de aprendizaje en grafo, dado lo que sabemos de transformers, cómo ahí y qué se gana un poco en ese mix. Ajá, si lo voy entendiendo bien, es como crear una especie de puente entre estas tablas de las que estamos acostumbrados con procesos mucho más complejos. Y también ahí que si nos puedes introducir el concepto de grafos, ¿verdad? Qué es un grafo? Ya, súper. Entonces,
digamos, el mayor problema acá es que tenemos tablas y todos tienen tablas y todos queremos aprender cosas de las tablas porque en las tablas está la información relevante, ¿cierto? La información del negocio, la información de las compras, la información de sus clientes, qué es lo que ha comprado, cuánto ha comprado, etcétera. Está todo eso en tablas, ¿cierto? Y lo que pasa con la tabla es, de nuevo, que lo que tengo, la maquinaria con la que cuento para eso, maquinaria es súper vieja, ¿ya? Maquinaria de árboles de decisión y de CVM y de regresiones, etcétera. Son estos datos que son tabulares, los datos, los que uno agarra un libro, Ciencia de Datos 101, y están los datos, ¿cierto? Y están el modelo 123, el modelo de clasificación y de regresión. Entonces, existen hoy día arquitecturas que son más complejas, como los transformers, como las GNN, las Graph Neural Networks, pero que requieren cierta estructura, ¿cierto? Entonces, de nuevo, estas ganas, digamos, de aplicar de crear esta estructura en las tablas para aplicar estas arquitecturas ahí y ver qué se gana. En este sentido, la estructura que se busca es como de una red. Eso es lo que es un grafo, básicamente, donde existen ciertos nodos que están conectados por políneas, como una red, eh, como una molécula también, etcétera, que son como los dominios clásicos de estas arquitecturas, de las Graph Neural Networks. En particular, el dominio clásico era la biología, o las redes, no sé, puede haber sido red de transporte, etcétera. Ahora, digamos, está esta gana de ver también en la tabla si es que existe algo que se puede codificar como una red y que nos permita tener información o extraer o aprender cosas que cuando uno toma la tabla como una tabla per se, no se pueden extraer, ¿ya? Porque esta estructura falta. Ya, acá es importante hacer la aclaración que estos métodos, estos de aplicar o de transformar tablas en grafos y luego aplicar cosas, ya sean Transformer o GNN, esto estaba ya pasando, ¿ya? Entonces, nosotros, más que nada, la pregunta de investigación o la novedad no es, Ujú. oigan, transformemos esto en un grafo y apliquemos, sino era, ¿qué es precisamente lo que se está ganando acá? ¿Qué son las cosas que yo puedo aprender en un grafo que no puedo aprender cuando veo la cosa como una tabla? ¿Ya? Ujú. Entonces ahí lo primero que apareció y que también venía digamos, del historial, de lo que yo había trabajado antes, era, mira, hay una estructura, que es la estructura que está en las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales no son tablas, digamos, disjuntas totalmente. La idea de estructurar los datos en estas tablas es que hay ciertas conexiones. Por ejemplo, si tengo una base de datos que es de compras, voy a tener probablemente a mis clientes en una tabla, voy a tener mis productos en otra tabla, voy a tener transacciones en otra tabla. Entonces, cuando yo quiero aprender algo de mis clientes, de la tabla de clientes, si aprendo solo sobre la tabla de clientes, ¿qué voy a tener? La información, el nombre, el correo, no sé, ciertos datos demográficos, etcétera. Pero si quiero saber, por ejemplo, cuándo esta persona va a comprarme nuevamente, yo necesito información que está en la tabla de transacciones. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente un cientista de datos? Es que toma los datos de transacciones y los trae ahí, trae lo que a él se le ocurre traer, que es relevante, lo trae. ¿Cuándo fue la última vez que compró? ¿Cuánto ha comprado los últimos 3 meses? Etcétera. Pero este es un proceso que es totalmente manual, ¿cierto? Donde el cientista de datos escribe una query, un NSQL, se hace una tabla nueva y sobre esa aprende. Entonces, un poco lo que queríamos entender era cómo reemplazamos ese proceso que es manual y si es que hay algo que podemos expresar o revelar, más que nada, si hay alguna información que podemos revelar eh, imponiendo cierta estructura en los datos. Entonces, hoy en día, y esto lo voy a decir en la practicalidad, si bien hay hartas investigaciones que van en esta línea, todavía no hay una solución. Hoy en día no hay ninguna solución de Machine Learning que tome como input una base de datos relacional. Ya no existe. Hay varios intentos, hay algunas soluciones que se venden como que son esto, pero hoy día no es como scikit-learn, ¿cierto? No es como que uno Ujú. scikit-learn toma, ahí está el data frame, listo, se aprendió y se fue a producción. Hoy día no existe esa solución end-to-end. Entonces, un poco en eso fue lo que nos enfocamos. Ya, si es que existiera esta aplicación, ¿cuándo sirve? ¿Cuándo sirve y cuándo no sirve?
¿Para qué tipo de datos deberíamos usar esto? ¿Para qué tipo de datos en realidad estamos bien aprendiendo sobre la tabla? ¿Y cuáles son los tipos em, que es, qué es semánticamente o cuál es el significado de aquello que queremos aprender cuando necesitamos esta estructura? ¿Ya? Y a lo que llegamos, bueno, en el caso relacional es súper evidente. Y, por ejemplo, la gente que trabaja en sistemas recomendadores lo sabe desde siempre. La gente de sistemas recomendadores sabe que si tenéis en una tabla los usuarios de Netflix, en otra tabla cuáles son las películas que han visto, ellos saben desde siempre que ahí hay una conexión que ellos no pueden perder. Ujú. Ya, pero parece que a nosotros, en las otras aplicaciones, como que lo pasamos por alto siempre porque, de nuevo, el cientista de datos lo que hacía era eso. A él se le ocurría agregar algunas cosas, una información extra, la ponía acá al ladito y con eso aprendía. Entonces, la idea es usar más toda esa estructura que está presente en la base de datos y que está en la información ahí, pero cómo la exponemos y la hacemos que esté disponible para el modelo de aprendizaje. Tremendo. Y esta investigación es una investigación que vos estás constantemente desarrollando, ya has concluido la etapa o vas buscando otra, o sobre este camino vas como orientando tus esfuerzos para también saber dónde pueden los que nos están escuchando buscar más información sobre vos, sobre este tipo de investigación. Sí, de todas maneras, es algo que todavía estamos en una etapa, yo diría un poquito más que inicial, pero desde que de todas maneras no es algo que está concluido. Yo creo que las primeras conclusiones a las que hemos llegado ha sido que existen instancias donde es relevante esta estructura Ujú, impuesta. Eso quiere decir con poco que justifica la existencia de estos modelos que normalmente son computacionalmente más costosos que un árbol de decisión, digamos, o un boosting decision tree, etcétera, son más costosos. Entonces, un poco tener la justificación conceptual de que esto no es simplemente como una cuestión de seguir modas, no es que ujú. queremos aplicar las transformes acá porque sí, porque es lo que está de moda y lo quiero aplicar en la tabla. No, entonces está como la justificación conceptual. Tenemos también experimentos que avalan eso y también tenemos un paper que un poco muestra cómo es posible exponer la estructura que sea necesaria y que sea relevante para lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, si tú quieres, no sé, predecir de nuevo qué es lo que los clientes van a comprar, entonces, ¿cómo identificar cuál es aquella estructura que se relaciona con lo que los clientes van a comprar de nuevo? Entonces, de repente quizá hay alguna información en alguna parte de tu base de datos que no te va a interesar. Entonces, esa la podéis dejar fuera porque, de nuevo, tener toda la información ahí, uno, que es costoso computacionalmente y que va un poco a confundir, va a introducir ruido a tu modelo. ¿Ya? Entonces, esas son como las dos conclusiones que tenemos en los trabajos que están publicados actualmente. Una es la justificación conceptual de por qué esto sirve y cuándo sirve. Digamos que existen como tareas para las cuales esto es relevante, entonces que no es solamente una tendencia de aplicar cosas y listo. Hay como casos reales de estudios donde esto sirve. Y la segunda es una, mm, eh, una técnica, sí, una técnica que permite entonces extraer aquella estructura que es relevante dado una tarea de aprendizaje, que es exponer esta estructura entonces y usarla para un algoritmo de aprendizaje. Tremendo. Igual, para quienes nos escuchan, les vamos a dejar en la descripción de este podcast los links con información sobre la investigación de Tamara para que puedan ahondar y quizás incluso consultarle de alguna de sus dudas. Profesor, ¿iba a decir algo? Sí, te iba a hacer un comentario, Camilo, porque bueno, o el proyecto, la investigación de Tomás se escucha un problema súper bonito, ¿no? Que creo que me llevó a pensar cómo pasa la investigación, ¿cierto? Porque la investigación, o muchas de las preguntas de investigación pasan por una especialización, porque te metiste, digamos, en un problema, ¿cierto? Conociste esta idea, después salen nuevas ideas y buscas relacionar lo que sabes, buscas relacionar lo que está pasando, buscas investigar por qué está pasando, si es que hay alguna alternativa mejor, que creo que es lo que pasó, digamos, con las preguntas que se hicieron dentro del grupo de Tamara.
y que también veo, también relaciono con muchas cosas de las que yo hago, de las que hacen otros colegas, ¿cierto? Donde hay técnicas que son tradicionales, por ejemplo, y Ujú. después sale, digamos, las redes neuronales, ¿cierto? Las redes neuronales tampoco salieron en el 2015 ni nada, hay papers de redes neuronales de los 80. Entonces, cómo estas ideas van reflotando, cómo estas ideas después van cambiando por algunas actualizaciones, digamos, en hardware, eh, cómo van cambiando, ¿cierto? Y cómo nos impactan a nosotros como investigadores que tenemos que, de alguna forma, estar constantemente eh, investigando, constantemente trayendo nuevas ideas y que por eso es tan necesario, ¿cierto? Tener estudiantes que traigan ideas, estudiantes motivados que traigan nuevos problemas y con los que podamos trabajar. No sé si comparte un poco mi apreciación también. Sí, de todas maneras, yo creo que mucho se dice que la ciencia de la computación, o en general como viendo a la visión más tradicional, que la matemática es algo súper cuadrado y todo eso, pero en realidad el proceso es súper creativo y requiere mucha curiosidad y maneras nuevas de ver y revisitar de nuevo problemas que, que nadie se está cuestionando. Ahora, relacionándolo de nuevo con lo que yo hago, un poco, de nuevo, el problema que estamos mirando, este de ver la tabla y de predecir algo, es ciencia de datos 101, es Machine Learning 101. Pero hay muchas cosas que se asumían ahí que no eran tan ciertas y hay ciertas cosas que uno puede aprender extra. Entonces, un poco ir visitando y revisitando esos problemas que se daban como ya aprendido, son cosas de estadística clásica de hace un montón de años. Eh, Eso es lo que como que sigue rodando la rueda, digamos, y creo que es súper importante y que también es parte de la responsabilidad de la academia y de cada uno de nosotros, es como de hacerlo accesible también a las personas, ¿cierto? Y creo que en este caso es algo que es súper cotidiano para cualquiera de las personas que nos estén escuchando, que seamos cientistas de datos. Ustedes trabajan con tablas todos los días. Entonces, es súper necesario que llegue todo lo que se está investigando nuevo, que llegue a las personas. Yo creo que se está haciendo, que hay iniciativas súper buenas. Sin ir más lejos, Scikit-Learn es una librería que es creada y mantenida por un grupo de investigación en Francia. Entonces, de mantenerse uno también agarrando todo esto que va saliendo de la academia y aplicándolo, creo que es sumamente relevante y que también creo que la responsabilidad es compartida, ¿cierto? Por una parte de la academia de disponibilizar y democratizar todas estas herramientas y también de uno en su quehacer profesional de estar viendo qué es lo que está pasando y cómo lo puedo aplicar a mi trabajo. Quisiera como consultarles también, y ahora que hablamos sobre la necesidad de que si uno se mete a estos temas, también requiere como del desarrollar una disciplina de constante aprendizaje, ¿verdad? De constante exposición a temas de interés, pero también estar muy atento a las nuevas técnicas, a aquellas técnicas, como ustedes mencionaban, que se están analizando, revaluando nuevamente, o aquellas técnicas que entran y apartan a otras. ¿Qué le dirían a ustedes, con su experiencia, a aquellas personas que están interesadas en subirse a este mundo de la ciencia de datos? Qué difícil pregunta, Tomás, empieza tú. Yo primero compartiría el punto de que puede ser súper agobiante, digamos, empezar. Que hay mucha información que está disponible en muchas partes, entonces crear como un camino de aprendizaje puede ser muy agobiante y que por eso, de nuevo, recalcar el valor de programas como el que tenemos en la universidad, que, digamos, que quitan de la parte de vista del estudiante, de quien aprende, la responsabilidad de crear aquel camino y que lo tenemos ya diseñado y que contamos con profesores de excelencia que los ayudan y los acompañan en ese proceso, ¿cierto? Entonces creo que, de nuevo, que si bien uno podría argumentar que la información está toda y que uno puede ser autodidacta, sí, pero es súper complejo, sobre todo cuando uno viene de una disciplina que no es la de uno. De repente profundizar en algo es más fácil, pero empezar en algo nuevo, tener como el paso a paso que sea coherente y que te permita realmente aprender y aprender las bases y no solamente aprender las nuevas tendencias y aprender
a cómo ejecuto el ABC y listo, tengo un resultado, sino que entender el proceso completo, eh, tanto de la parte de vista técnica como de la parte de vista también social, de la parte de vista de responsabilidad, ética, etcétera. Eh, creo que no es, y que creo que también no es tan inocuo tampoco, ¿ya? El desempeño de uno como cientista de datos en una organización donde se toman decisiones no es inocuo, ¿cierto? Tiene consecuencias y también entender, y de nuevo, parte de la formación de uno, ser como responsable de que uno realmente sabe lo que está haciendo y sabe las consecuencias de lo que uno está haciendo, es importante también hacerse cargo de eso como profesional, entonces volviendo a la pregunta, que lo que le diría es que sí, puede ser agobiante y todo eso se puede hacer, pero hay que tener cuidado de hacerlo bien, porque de nuevo, cuando uno después se desarrolla la práctica profesional con datos y esos datos decantan en decisiones, tiene parte también uno una responsabilidad ética de lo que está haciendo. Entonces, formarse bien, esa Esa es la formarse sugerencia. bien de manera responsable, sí. Sí, estoy súper de acuerdo con lo que dice Tamara. Para complementar, creo que es mm, o averiguar, investigar o aprender herramientas de ciencia de datos solo puede ser beneficioso para, los distintos ámbitos. No veo cómo esto no vaya a influir positivamente en la carrera de alguien. Y creo también, complementando lo de la educación, ¿cierto? Es necesario hacer esto con disciplina, es necesario hacer esto en un orden, con alguna orientación. Sí, estoy completamente de acuerdo y más que nunca hoy, ¿cierto? Los estudiantes, porque lo veo también con los estudiantes más pequeños, ¿cierto? Los que recién están ingresando a carreras de pregrado, tienen ese ímpetu de ir y aprender de recursos que no son los que se le brinda la universidad y en mi experiencia eso es receta de fracaso. Es mucho más fácil, digamos, o es mucho más aconsejable desde mi perspectiva hacerlo de forma ordenada, hacerlo de una forma que ya está probada, que otros estudiantes han aprendido, y, y de hacerlo con la fuente directa, con profesionales, con académicos, con investigadores que obviamente son de renombre. Y por último, hacerlo en conjunto, hacerlo en grupo. Creo que no hay que desestimar este hecho de tener compañeras, ¿cierto? Con los cuales están estudiando lo mismo, están abordando los mismos problemas y que son partícipes de una discusión con distintas perspectivas. Creo que es fundamental también. Tremendo. Bueno, ya para concluir y agradeciéndoles nuevamente de haber encontrado un espacio un domingo para hablar de ciencias de datos en América Latina y las investigaciones de Tamara. Para nosotros ha sido un placer tenerlos aquí. Seguramente va a ser el primero de muchos espacios que vamos a compartir y vamos a buscar cómo colaborar y contribuir a la comunidad de ciencia de datos en América Latina. De nuestra parte, ya concluyendo, dejar la invitación abierta y también decirle a todos los que nos escuchan que nos sigan en las redes sociales, que se enteren, por favor, que estén atentos de los próximos episodios y nuevamente recordar que, bueno, este espacio es gracias a la colaboración y el patrocinio del Magíster en Ciencia de Datos, del que les invitamos a investigar un poco más y que puedan indagar sobre las oportunidades que esto pueda significar para quienes estén interesados en subirse a este barco de la ciencia de datos. Muchísimas gracias, profesores. Ha sido para nosotros un placer tenerlos acá y feliz Navidad. Muchas gracias, Camilo, por la iniciativa y la invitación. Un gusto. Muchas gracias y felices fiestas. Chao. Muchas gracias. Chao.